Bueno, buen día, mis hermanos. Gracias por su fidelidad, por sus testimonios, por el tiempo de poder testificar a otros. Me anima mucho cuando alguien da testimonio. Y doy gracias a Dios. La semana pasada estuve visitando unos hermanos y fue de gran gozo para mí y de grande edificación. Y me da mucha alegría poder compartir con otros hermanos, aún de pronto por Zoom, y con pastores, con hermanos en la fe que hace mucho tiempo no ve, y da mucho gozo, y doy gracias a Dios por sus vidas. Y hoy quiero hablar acerca de los nutrientes espirituales. ¿Cómo te nutres tú espiritualmente? Muchas veces enfocamos nuestra vida en estos nutrientes de nuestro cuerpo, pero algún día este cuerpo se va a envejecer y no quiere decir que no lo cuidemos. De hecho, Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 19, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y debe ser cuidado para la gloria de Dios, porque nuestro cuerpo es un instrumento en las manos del Señor. Y bueno, hoy quiero hablar de esos nutrientes espirituales en los cuales nos hacen efectivos en la obra del Señor. Vamos a ir a Hechos capítulo 19, verso 8. Hechos 19, 8. Dice la palabra de Dios: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Verso 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyendo la palabra del Señor Jesús. Dice acá que en esto estaban ellos creciendo en el Señor, y en esta mañana vamos a orar porque queremos nutrirnos todos en Dios. Quiero que llevemos una palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos en esta mañana nutrirnos para tu gloria. Permite que nuestras vidas espirituales sean fortalecidas para ser un testimonio para ti. Señor, gracias por tu palabra, porque tú muestras en tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso, Señor, nos acercamos en esta mañana a nutrirnos, Señor, de tu palabra. Permítenos, Señor, ser obedientes, porque tu palabra es digna de ser oída, pero también digna de ser obedecida. Por eso ayúdanos, danos tu fuerza para escuchar, pero también para aplicar. En Jesucristo oramos, dándote gloria a ti. Amén. Bueno, yo quiero hablar, como les decía, de los nutrientes espirituales en nuestra vida. Necesitamos nutrirnos en Dios, necesitamos ser fuertes espiritualmente para aún enfrentar los momentos difíciles o presiones que vienen a nuestra vida. Necesitamos estar sostenidos, fortalecidos con sus promesas. Ellas son fieles y verdaderas. Bueno, dice acá en el versículo 8, recordemos que Pablo estaba en Éfeso, recordemos que había orado por unos hermanos que solamente habían conocido hasta el bautismo de Juan, pero ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo, pero no sabían si había Espíritu Santo. Ellos no sabían, y Pablo ora por ellos, y en ellos se ve evidencias de creyentes, evidencias de seguidores de Cristo. Y en la semana pasada hablábamos de esas evidencias que reflejan que somos servidores de Dios, que hablamos, confesamos su nombre, profesamos su nombre, es la que se refiere acá, y dice que hablaron otros idiomas, y esto les mostraba a ellos que la salvación no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, que se extendía para todo el mundo esas buenas noticias de salvación. Y esto nos debe llevar a pensar que Dios quiere que nosotros proclamemos esta buena noticia en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito, que podamos nosotros ser testimonio. Y de eso quiero hablar, porque es muy importante que nosotros compartamos el Evangelio, como lo hacía Pablo en su momento. Dice aquí que
entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, es decir, con valentía. Hablaba con valentía la palabra de Dios. Y dice acá que por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él estuvo 3 meses ahí hablando el Evangelio, mostrando que Jesucristo era el Mesías, que todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento se cumplieron en él. Y dice acá en el verso 9, dice, pero endureciéndose algunos no creyendo. Otros pueden escuchar el mismo mensaje, pero unos abren su corazón, otros lo endurecen. No quieren, porque aman más este mundo, aman más su religión, aman más sus propios pecados que amar al Señor. Se endurecen, se endurecen. Y dice la palabra de Dios que eso no desanimó a Pablo. Muchas veces cometemos el error de ver otros que se endurecen y muchas veces eso desanima, pero debemos mirar al Señor. Y eso es lo que hacía Pablo. Dice, maldiciendo el camino, de estos hombres maldiciendo el camino delante de la multitud. Eso se refiere a los que seguían el camino de Jesús, a que seguían los pasos de Jesús. Y ellos empezaron a maldecir ese camino. Pero dice acá, se apartó Pablo. Pablo reaccionó ante ello, no se desanimó, sino tomó acción. Tomó acción. Y dice aquí que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela uno llamado tirano. Es decir, bueno, como ustedes no quieren oír, voy a hablar a los que sí quieren oír. Muchas veces podemos encontrarnos personas que no quieren, que de alguna manera les llamamos, les animamos, pero no rechazan. Y esto no nos debe desanimar, nos debe animar a aquellos que sí quieren. Es como cuando un niño corre por toda la casa y la mamá con la cuchara dándole, venga a comer, venga a comer, venga a comer. Y cuando amamos lo hacemos, pero debemos disciplinar. Si alguien no quiere, realmente debemos hablar con certeza. Porque la palabra de Dios es digna de ser oída, digna de ser obedecida. Y dice acá la palabra de Dios que él no se desanimó, sino que utilizó una escuela llamada Un Hombre Tirano y dijo, bueno, vamos a utilizar este lugar, este auditorio para enseñar a los hermanos, para enseñarles doctrina. Y dice acá que estuvo 2 años, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínense, esto impactó tanto que muchos decían, bueno, allí están enseñando la palabra de Dios y se acumuló y bueno, y creció y muchos creyeron. Y pienso que no solamente por la voz de Pablo, por la voz de otros que les compartía, eran tocados con el mensaje y lo compartían a otros, de esa manera pudieron dar a conocer en toda Asia el Evangelio de Jesucristo. Porque dice acá que a judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice, todos los que habitaban en Asia. Qué impresionante, un avivamiento tremendo. Y Pablo no enfocó su mirada, no enfocó sus fuerzas en aquellos que no querían, sino enfocó su fuerza en aquellos que deseaban esa leche espiritual no adulterada. Ellos deseaban escuchar la palabra de Dios. Y te pregunto, ¿tienes ese deseo? ¿Anhelas cada mañana escuchar la voz de Dios? ¿Alimentarte de Dios? Porque esto debe existir todos los días en nuestra vida. Hay momentos en los cuales de pronto nos cansamos, pero cuando nos cansamos es cuando más necesitamos. Cuando alguien no quiere orar es cuando más debe orar, porque su carne le está ganando ventaja. Necesitas fortalecerte en el espíritu. Dice la palabra de Dios que Él desea fortalecer en nuestra debilidad. ¿Sí? Él se fortalece. Nosotros nos fortalecemos más bien en su poder. Dice la palabra de Dios que el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad. Y es ahí donde nosotros debemos tomar acción. No dejarnos caer, sino tomar acción. El poder de Dios se fortalece cuando estamos débiles. Amén. Y dice acá que estos hermanos estuvieron deseosos.
un enorme deseo de nutrirse espiritualmente. Lo necesitamos. Jesucristo decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4. Y es necesario que podamos nutrirnos en Dios. Dice que no servimos a los hombres, servimos a Dios. Si nosotros servimos a los hombres, esto no nos va a nutrir, porque los hombres nos van a decepcionar. Pablo dijo, si pongo la mirada en aquellos que me rechazaron, él se iba a deprimir, pero él servía al Señor. Él servía al Señor y sabía y tenía claro en su propia vida que lo que hacía lo hacía para Dios, no lo hacía para los hombres. Si enfocamos nuestra mirada en los hombres son corruptos, somos corruptos y nos van a decepcionar, nos vamos a deprimir. Pero nuestro enfoque y nuestra fuerza debe estar colocada en Dios para su gloria. Servimos a Dios. Amén. Generalmente nos deprimimos, como decía, porque el enfoque está en nosotros mismos, ¿sí? Para que me feliciten, para que me aplaudan, para que me aprueben y me reconozcan. Pero esto es antibíblico. Esto va en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla en Filipenses capítulo 2, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Sí? Dice aquí, por lo de los otros. Es decir, yo no me enfoco en mí, yo me enfoco en cómo servir a mi hermano. Recordemos que en la iglesia del Señor está para servir dentro de la iglesia y afuera en el mundo para proclamar la salvación, para mostrar esa salvación eterna que es en Cristo. Nos servimos en la iglesia, pero proclamamos. Servicio en la iglesia, evangelismo al mundo. Amén. Eso es lo que hacemos como iglesia. Nuestro enfoque no es en nosotros, nuestro enfoque es en otros. Amén. El Señor Jesucristo dice que ustedes no serán como los del mundo, porque los del mundo quieren servirse, quieren que otro les sirva, pero en vosotros no será así. Marcos capítulo 10, ¿recuerdan? Y dice, si alguno quiere ser mayor en el reino de los cielos, tiene que hacerse servidor de otros. Qué tremendo. Amén. En contra de nuestra cultura, de nuestros pensamientos. Es como, y hablo aquí como una fiesta. El señor de la casa hace su fiesta, quiere hacer su reunión, digámoslo así, y manda al maestresala o al cocinero, al chef, le dice, bueno, yo quiero que me prepares esto para mis invitados. Y quiero que compres estos ingredientes, bueno, quiero hacer una cena buena, que les nutra. Y bueno, él obedece a su señor y le trae todos los nutrientes, todos se sientan a la mesa y están esperando ese delicioso plato. Muchos se sentarán a la mesa y dirán, no, esto no me gustó. Pero aquellas personas que tienen una cercanía con este señor, el dueño, el que les invitó, dice, wow, él pensará en lo mejor para nosotros y se comerán ese alimento con agrado, porque sabe que este Señor está pensando en su fortaleza, en su crecimiento, en que cada cosa que consuman puedan ellos ser nutridos, y de esa manera este Señor está pensando que tengan una masa muscular. Pensemos en el papá que sienta a sus hijos y ellos se sientan a comer. Y bueno, la mamá le prepara los alimentos y quiere que sus niños coman saludable, que no coman comida chatarra, que coman algo que les fortalezca su masa muscular, sus huesos, que fortalezca sus defensas para enfrentar cualquier caída, sino que él pueda ser fuerte o ante cualquier peste que venga, puedan enfrentarla. Y bueno, de hecho, nuestro cuerpo humano necesita proteínas, y algo que podía ver es que cuando el cuerpo tiene proteínas, las células cumplen su función en los tejidos, fortalecen los tejidos, y también que renueva las células, produce nuevas células, ¿sí? Y fortalece a las que son viejitas. Eso produce
Las proteínas hace esto en nuestro cuerpo y para que funcione de una forma correcta. ¿Y dónde encontramos esas proteínas? Uno puede ver que los médicos dicen, bueno, usted tiene que consumir huevos, tiene que consumir carne, tiene que consumir carnes blancas, carnes rojas, y bueno, y pescado, mariscos, bueno, algo que fortalezca sus tejidos. Y qué tremendo, y podía mirar que lo necesitamos. Y aunque muchos dicen, no, a mí no me gusta eso, no me gusta la carne, el cuerpo lo necesita. El cuerpo necesita. Y están también los carbohidratos. Los carbohidratos son la gasolina. Y veía acá que, estudiando algunas de estas cosas, que es la gasolina que aportan energía a las células, al cerebro. Es el combustible, la sangre, para que funcione con fuerza, correctamente. Los carbohidratos le dan fuerza al cuerpo. Tremendo. Usted ve esas personas débiles es porque no consumen carbohidratos. ¿Dónde están ellos? En el arroz, el pan, las frutas, las verduras. Y aunque muchas veces los niños no les guste las verduras. Y bueno, a veces no nos gustan mucho las verduras, pero son necesarias para el cuerpo. Mi esposa le gusta preparar mucha verdura porque ella sabe que el cuerpo lo necesita, ¿sí? Y es importante notar que estos carbohidratos dan esa fuerza al cuerpo, dan fuerza, ¿sí? También está el agua, y el agua hace que sea como el transporte de estos carbohidratos, el cuerpo necesita esa hidratación, ¿sí? Hace que también el agua también hace que el cuerpo esté refrigerado. Me gusta mucho porque aun cuando uno sufre de cistitis, ¿qué es lo que le dicen? Tome agua. Va al baño y no puede orinar, y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar agua, tomar mucha agua. Y esto es lo que hace el proceso en el organismo. El agua lo que hace que sea lo que transporta. Si no hay agua, el cuerpo se va a deshidratar. El cuerpo se va a deshidratar. Y también están las grasas. Bueno, mucha gente no quiere grasas, pero las grasas son necesarias. Dice que porque las grasas son necesarias porque producen células. Ellas producen células en el cuerpo. Y dice que bueno, y hay que tener mucho cuidado con las grasas. Porque otros dicen, bueno, me voy a comer gallina y en el lugar donde chicharrón y todo eso. Ten cuidado con eso porque aún ese exceso de grasas es malo para el cuerpo. Pero son necesarias en un grado. Y también están las vitaminas. Dicen que las vitaminas son los reyes de la nutrición. Y en ella podemos ver que esas vitaminas son el potasio para tener el cabello, los dientes, los huesos fuertes, ¿sí? Y en ella encontramos que estos alimentos que son las verduras, bueno, también encontramos las verduras y estas vitaminas y minerales hacen que tu cuerpo funcione bien. Ahora ya saben qué fue lo que me faltó a mí. Sí, ese potasio, las frutas, el banano, eso nos ayudan a fortalecer nuestros tejidos. Y eso que fortalece, como decía, los huesos y los dientes. Si nuestro cuerpo lo necesita, cuánto más ahora nuestra vida espiritual, ¿sí? Tristemente los insensatos desprecian la comida sana, la comida que nutre. Y de lo que decía anteriormente, la palabra enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú puedes ver ahí en 1 Corintios 6:19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Por qué? Él nos compró, le pertenecemos a Dios. Y acá puede ver que todo es de Dios, nada es mío, todo le pertenece a Dios, y Dios quiere que aún cuidemos nuestro cuerpo. Si vas, de alguna manera, si uno se va a recibir una operación de corazón abierto, usted no va a permitir que
alguien lo opere que estudió por YouTube. Usted va a permitir que esa persona sepa de lo que está haciendo, de lo que está realizando. ¿Cuánto más cuando se trata de almas? Necesitamos nutrirnos espiritualmente para enseñar a otros, para hablar a otros de este evangelio que restaura, que salva. Dice Hebreos 5:17 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos ser ejercitados en la palabra de Dios, instruidos, nutridos, para poder enfrentar diferentes engaños, tener discernimiento. Y es muy importante. Entonces, quiero hablar de 3 puntos importantes en esta mañana. Cómo tener una buena salud espiritual. Primero, tener claro a quién servimos y quién fue el que nos llamó. Tienes que tener claro, tengo que tener claro a quién sirvo. Mucha gente me dice, no, pero es duro usted trabajar y enseñar, pastorear en una iglesia, es difícil. Sí, pero es un gusto, porque yo tengo claro quién fue el que me llamó, quién nos llamó. Y dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24, que fiel es el que nos llamó. Fiel es el que os llama, al que también hará. Él hará. Él nos llamó por su gloria y excelencia, para que nosotros podamos, ¿qué? Ser esos servidores de Él. Servidores de Él. Dice en Colosenses 3:1, dice que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida. Y vuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida con Dios. Y este versículo nos puede llevar a pensar que sí, Dios nos llamó. Y bueno, uno de los llamados que Dios nos hace, ¿cuál es? El primer llamado es a la salvación, a rendir nuestra vida al Señor. El segundo llamado es a la santificación, a apartarnos de lo que contamina nuestra vida, lo que nos dañaba nuestra vida, a alejarnos de la basura, de la comida chatarra, basura. Y el tercero es el llamado al servicio, que lo hablamos de la mejor manera. Dice la palabra de Dios que aún Pablo había tomado por basura aquello que había aprendido. Recordemos que Pablo era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, perseguidor a la iglesia, circuncidado al 8º día. Dice, yo tengo de qué gloriarme, pero todo eso lo he tomado por basura. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y en el versículo 8 dice, las tengo por basura, en la última parte. Pablo dijo, ¿sabe qué? Esto no me nutre. Por más que tenga privilegios, muchas cosas de tener del judaísmo, para mí eso es basura porque eso no me nutre. Eso no me nutre. Y a veces pensamos que el ser fariseo era algo malo, no, pero en su época era algo muy bueno. Muchas veces pensamos y asociamos el fariseísmo con lo hipócrita, porque de hecho Jesús lo enseñó en Mateo 23:6, 23:3, y dice la palabra de Dios que Jesucristo les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no practiquen lo que ellos hacen. Es decir, lo que ellos enseñaban era fiel, porque ellos se basaban a la ley, lo que estaba escrito en la ley. Y un fariseo tenía privilegios. Bueno, la palabra fariseo en hebreo es parush, que significa separación, estar separado para él, vivir para él. De hecho, ellos hacían un pacto delante de hombres con muchos testigos en los cuales ellos iban a vivir completamente su vida para el servicio de Dios, al servicio de la ley. Una de las cosas que ellos tenían como privilegio es que ellos tenían voz y voto entre el pueblo. Y eso les colocaba en un lugar alto, un lugar de prestigio, tremendo. Ellos querían vivir la aplicación, ellos querían vivir enseñando la aplicación de la ley, aunque muchos de ellos no lo hacían. Muchos de ellos de pronto sí lo hacían. De hecho, Nicodemo fue un escriba, ¿sí? Un hombre que rindió su vida al Señor, viendo de noche, pero entendió que Él era el Mesías. Bueno, y uno puede ver que
en Isaías capítulo 58, y de hecho hoy lo hablaba con un hermano que estimo mucho, y dice acá que hablamos de Isaías 55:8, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Dijo el Señor, porque a veces tenemos planes y a veces nos parecen buenos, pero el Señor está diciendo, ¿sabe qué? Eso es basura. Quiero que ahora vivas mis planes. Y estamos muchas veces, he dicho muchas veces, le decimos al Señor, Señor, lléname de todos estos planes, todo esto, y firma aquí. Pero Dios está diciendo, no, es todo lo contrario. ¿Está en blanco? Firma aquí, porque yo voy a hacer todo tu plan. Dios está diciendo, solamente tú tienes el que firmar. Yo voy a escribir todos mis planes que tengo acerca de ti. Generalmente estamos diciendo, Señor, bendice mis planes, aquí está. Pero Él está diciendo, no, yo quiero que tú obedezcas mis planes. ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? Importantísimo. Mis propósitos fracasan, los planes de Dios son perfectos. Es decir, el banquete que Dios me tiene preparado para mí es mejor que mis propias recetas. Tenlo siempre en cuenta. Y 2, importantísimo, para tener una buena salud espiritual, recordemos que al Señor servimos. Dice la palabra en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Recuerda este versículo siempre que estés haciendo algo para Dios. Una visita, una preparación, un estudio, una previa. Lo que hagas no lo haces para los hombres, lo haces para Dios. Y Dios recompensará esa obra porque lo haces para el Señor. Y debemos recordar que todo lo que hagamos para el Señor, recibirá recompensa. En el 24, Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No esperemos aplausos del mundo, no esperemos recompensas del mundo, porque Jesucristo dice, si alguno ora para ser vistos por los hombres, ya fue aplaudido por los hombres, ya recibieron su recompensa. Si alguno ayuna, si alguno ofrenda, si alguno da para la obra de Dios, para ser vistos por los hombres, ya tienen su recompensa. No, nuestra recompensa viene de Dios. Al Señor servimos. La recompensa de los hombres va a ser efímera, sin sentido, se quedará acá. A lo que hagamos para el Señor recibirá recompensas eternas. Dice en 1 Corintios 3:12, dice, y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare oro y plata y piedras preciosas y madera lleno de hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual será en fuego, la probará. El fuego probará cada una de nuestras obras. Para tú y yo tener una buena salud espiritual, tenemos que ver que todo lo que hagamos para el Señor será probado por fuego. Probado. Y si esa obra que hacemos pasa por el fuego, y si pasa, recibirá recompensa. Si se quema, sufrirá gran pérdida. Mira lo que dice. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El verso 3:15, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¡Qué tremendo! Nuestras obras serán pasadas por el fuego. Si lo hacemos, sea algo humilde, hacerlo para el Señor, con reverencia. A veces no, pero es como para el Señor, entonces es para el Señor. Todo lo que hacemos. Tercero, para tener una buena salud espiritual, debemos recordar que daremos gloria a Dios en lo que hagamos. Gloria a Dios. Si sabes que algún día estaremos encarando a Dios en el día del juicio. Y 2, estaremos glorificando a Dios en su reverencia, en su majestad. Dice Apocalipsis 4:10. Dice acá que los 24 ancianos se postrarán delante
del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y empiezan a glorificar a Dios, santo, santo. Algún día tú y yo estaremos ante Dios, entregando nuestras coronas delante de Él. Si sabías que por lo menos la Biblia habla de 5 coronas que recibimos por su servicio. Una de las coronas que recibiremos nosotros es por dar testimonio, por tener una vida íntegra al Señor, una vida de testimonio en todas las áreas de nuestra vida, lo que hemos sido en este mundo, cuando somos luz para los incrédulos, que reflejamos alrededor de nosotros la evidencia de nuestra salvación. Dice acá en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los atletas recibirán una corona de laurel, pero nosotros una corona que no será corruptible. Para la gloria de Dios. Yo quiero tener muchas coronas, no para andar chicaneando allá en el cielo, sino para ofrecerlas delante del Señor. Dice que arrojaban sus coronas delante de Él. ¿Qué coronas has ganado para el Señor? Porque aquí vamos a mirar 5 coronas, por lo menos una corona de ser testimonio. La otra corona es ganar almas. La Biblia dice, proverbio, me gusta mucho ese proverbio, lo tengo en mi corazón. El Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Y la palabra de Dios habla en 1 Tesalonicenses 2:19, porque ¿cuál es vuestra esperanza y gozo y corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Qué precioso. Pablo está diciendo, mire, ustedes son mi corona. Ganarles para Cristo, ganar personas para el Señor, es una corona que recibimos. Pero no son para nosotros, es para algún día extenderlas delante de Dios. ¿Cuántas coronas has ganado? Ganando almas. Porque algún día esas coronas serán entregadas al Señor en adoración. Tercero, amando su venida. Tenemos que estar alertas esperando su venida, amando ese día en el cual nos encontraremos con Dios. Dice 2 Tesalonicenses 4:8, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si amas la venida del Señor, eso no, el Señor por allá esperará y necesito pasarla bueno aquí antes. Anhelar su venida, encontrarnos con Él. Cuarto, voy rápidamente, los que pastorean a otros, los que enseñan a otros la palabra de Dios, los que apacientan. Y de hecho con mi hermano Germán hablamos mucho de este versículo y a veces nos saludamos 5:4, nos despedimos 1 Pedro 5:4. Este versículo está clavado en mi corazón y dice acá, en cuanto a y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué precioso, por el servicio al Señor, por discipular a otro, por enseñar a otro. Por eso cuando tú enseñas a otro la palabra de Dios, a ti te será reservada una corona. Una corona. No te dejes robar las coronas. Dice el quinto, a los fieles en el Señor. A los que permanecen fieles aún a pesar de las luchas, de las dificultades, ahí están sosteniéndose. Dice, no temáis, Apocalipsis 2:10, no temáis en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, escuche, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad. Yo quiero que estés pensando, ¿a quién sirves? ¿Por qué sirves? ¿Y de qué manera sirves? Recuerda esto, ¿a quién sirves? ¿Por qué sirves? ¿Y de qué manera sirves? Que podamos recordar que al Señor servimos. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana que nos permite recordar tus promesas, tu palabra.
para ser fortalecidos. Permítenos nutrirnos con tu palabra. Permítenos, Señor, para ser un testimonio, Señor, para ser un ganador de almas, para amar tu venida, para pastorear a otros, para enseñarles a otros, pero también para serte fieles. Te doy muchas gracias, Dios, porque como hijos tuyos te queremos honrar y glorificar a ti. Permíteme, Señor, ver una iglesia nutrida, fortalecida en tu palabra. Lo pido todo en Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios te bendiga. Un abrazo, que podamos estar meditando en estas promesas. Bendiciones.